Bienvenidos a Zona de Debate. Buen domingo para todos. Mi nombre es Belén Fernández y los voy a estar acompañando en este programa en donde hablamos con los principales referentes del mercado inmobiliario e intentamos, ¿no? Porque no sé si lo logramos, pero entender un poquito de qué está pasando hoy justamente en el sector de bienes raíces. Y hoy vamos a hablar del mercado de oficinas, un mercado que ya estuvimos contando un poco la realidad, que ya estuvimos hablando de qué es lo que está pasando. Esta vacancia que decíamos antes, que tiene un 17%, que es la vacancia, justamente son los espacios que no están ocupados. Estas oficinas que hoy están vacantes, tanto para alquiler como para venta, y cómo se reconvierten, ¿no? Los espacios de trabajo. Vamos a entender un poco qué está pasando con este mercado, si es un buen negocio hoy para los inversores justamente extranjeros, llegar al país y comprar justamente lo que es metros cuadrados para alquiler de oficinas. Y bueno, obviamente, como siempre, tenemos la voz de los especialistas que nos explican y nos cuentan un poco qué es lo que está pasando. Y hoy tengo a Martín Bustillo, él es director comercial de JLL, una de las principales inmobiliarias de corporativas. Lo primero que te pregunto es, bueno, primero hola, ¿no? ¿Cómo estás? Hola. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿Y qué está Belén, pasando gracias, hoy con el mercado de oficinas? ¿Cuál es la realidad, no? Este 17% que decimos, ¿es bajo o es alto? Antes me decían, es un porcentaje alto. Es buena esa. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, a Zonapro, por la invitación y por tener este espacio que creo que es muy necesario, porque tenemos mucho por crecer en este mercado y por transmitir y que algunos se vayan animando a entrar. Sobre todo porque hay un dato que me parece interesante destacar, que la mayoría de las personas, de la gente común, no sabe que hay inmobiliarias especializadas en todo lo que tiene que ver con lo corporativo. Quizás se piensa que el mercado de oficinas se trabaja en inmobiliarias comunes y no, hay un mercado especializado en esto y que le hace foco en esto, ¿no? En este sector. Sí. Sí, o que se van a comprar campos porque es para hacer negocios de grandes flujos, con rentas más bajas, pero viven en la ciudad y no les interesa las vacas, por decir algo, o el agro. Entonces, en cambio, sí podrían invertir en oficinas. Con respecto a la vacancia, que es la pregunta que me dijiste, nosotros los brokers nos sentimos muy cómodos cuando hay cerca de un 10% de vacancia, ¿no? Son 200.000 metros cuadrados más o menos. ¿Por qué? Porque las empresas tardan, las nacionales son más rápidas a veces, o las pymes, pero las multinacionales tardan 6 meses, a veces hasta un año en tomar la decisión y ejecutarla. Y es bueno tener plan A, plan B y plan C. Claro. Si tenés menos del 10% de vacancia, no tenés plan, apenas tenés A, todas las apuradas, es diferente. Entonces, y si tenés un 17%, los propietarios están sufriendo demasiado. Entonces, hay muchas opciones, se marean las empresas y los propietarios bajan mucho los precios. Entonces, bueno, un 10 es más sano. Catalinas hoy en día tiene un 10%. Claro. Zona Norte Cava tiene un 10%. Y otros están cerca del 20-25%, ¿no? Entonces en el promedio te da este 17%, que es un número alto, porque deberíamos estar por lo menos en un dígito o casi 2, pero hablando de un 10%, no mucho más. Claro, como decía un primo mío que es bajito, dice, en el promedio los bajitos nos ahogamos, ¿no? Es verdad. Y es lo que sufren los propietarios que tienen 5, 6, 7 años vacíos en microcentro o en zona norte panamericana, que antes era la vedette. Todos querían plantas de 1.000, 2.000 metros, salir del microcentro o de edificios de plantas de 500 metros para tener más eficiencia. Bueno, todavía no se llenó esa parte porque empezás a llenar por donde hay mejor infraestructura, donde la gente llega más fácil, donde está la mejor imagen, donde, bueno, hay mucho, tenés toda la infraestructura de hoteles y hoy estaba escuchando que del turismo que viene a Argentina, un 25% tiene que ver con esta actividad de las empresas que vienen, ¿no? a generar. Entonces que vienen por negocios, digamos. Vienen por negocios, necesitan tener hoteles, restaurantes, salir por Palermo, por diferentes lados. Entonces, tiene que ver con eso que esos submercados se defienden mejor que otros. Claro, bien. O sea, en lo que podemos hacer la radiografía rápida, decimos el microcentro no se recupera, está dentro de quizás los números más altos de vacancia, uno ve cuando camina, porque esto le pasa a todo el mundo, vas caminando y ves edificios directamente cerrados, con las persianas bajas, que en algún momento fueron oficinas que quedaron obsoletos hoy, y después tenemos zonas como Núñez, donde está el CEL, donde está el CEN ahora, que está, digamos, en auge, todo este corredor de Libertador Norte, y también quedó como un poco obsoleto o no fue lo esperado lo que es el corredor
corredor norte ya de provincia, ¿no? Lo que es en General Paz o Panamericana. ¿Qué pasa en esa zona? No es obsoleto, al contrario, hay unos edificios espectaculares. Pero que todavía están desocupados, ¿no? Claro, tardaron más porque el transporte público no es tan bueno porque tenés solo el colectivo. Claro. No tenés el tren o el subte, que eso mueve mucho. Entonces, en los análisis, y también provincia, ya lo comentaron acá, pero tenés las tasas de seguridad e higiene, que en capital no. Que es más caro. En algunos casos son muy distorsivas. Claro. Entonces te dicen capital. Pero como existe Nordelta, que antes no existía, pero ahora existe y muchos directivos viven en zona norte, en los countries, en las casas, no quieren entrar a capital. ¿Cuántos autos entran a capital? 2 millones por día, es una locura. Bueno, entonces no quieren entrar a capital y por eso se desarrolló esta zona norte. Y por eso Raxa, que viene monitoreando las empresas multinacionales, hizo esa gran apuesta en CEL, después en CEN, y conoce muy bien su negocio. Porque es el punto medio. Y le va muy bien. Zona, digamos, estás en capital, pero estás a tiro de lo que es zona norte. Obviamente tenés que atravesar la Panamericana, pero no es lo mismo que quizás venir a lo que es Catalinas, esa zona. Me parece que es un intermedio entre las dos. Sí, y viene de la mano de los family office, que son los que invierten, porque acá no hay mercado de capitales. Construir un edificio te sale 200 millones de dólares, claro, que son pocos que los tiene. Raxa tenía una ingeniería financiera impresionante, vos veías que vendían los Lepar, juntaban fondos, construían el edificio. Son pocos los que tienen una empresa, por ejemplo, ahora en Libertador y Pampa se terminó un edificio que compró una multinacional, puso más de 100 millones de dólares, y un desarrollador local lo hizo, pero es raro tener esas empresas que te fondean. Por eso hay mucho por crecer. El mercado, yo les digo a los desarrolladores, en 3 años, si seguimos así, nos quedamos sin oficina. Claro, si tenés un 17% de vacancia no puede ser posible. Se va a ir rebalsando y se va a ir ocupando. Y va de la mano del PBI. En el PBI, que sube un 5, o hay que ver, 5,8, 5,5, depende de quién lo diga este año. Vos fíjate, en la pandemia bajó 10 puntos el PBI, creció la vacancia, la disponibilidad de oficinas, y después siguió. Ahora está la tendencia al revés, y si el año que viene hay 4 puntos, que es lo estimado o más, se van a ocupar las oficinas, va de la mano del PBI, de la actividad económica. Claro, totalmente. Al mismo tiempo, hay algunas empresas, esto es muy interesante, lo hicimos nosotros con un cuestionario a 5.000 empresas de la región. Nadie sabe bien, teletrabajamos, no teletrabajamos, nos quedamos en casa, vamos a la oficina, 3+2, 4+1, ¿cómo es? El sistema híbrido, la nueva palabra, ¿no? Que no la conocíamos. ¿Qué va a pasar? ¿No se van a usar más las oficinas? Claro. Bueno, mira, el resultado dio que el 30% no va más a la oficina, se queda en casa. De hecho, nosotros vendimos acá en Núñez un edificio de 8.000 metros que la empresa dijo, no voy a más a las oficinas, se fue a un coworking con 90 puestos cuando tenía 500 armados en un edificio espectacular. Entonces lo vendió. El 30%. El otro 70%, el análisis es que hoy un 60% van 3+2. Van 3 a la oficina y 2 en casa. Claro. Y un 40% o 30 y largo por ciento hacen 4+1. Un porcentaje chiquito 5 días a la semana. Google, JP Morgan. Claro. Bueno, esas son las que arman lío. Sí, y las que dicen, bueno, esta es la nueva tendencia. Pero y hay que ver si llega o no llega. No es más del 10%. Claro. En este análisis. Pero para 2030, el análisis es que se revierta ese 70%, que sea 4+1 el 60% y 3+2 el 40%. Claro. Bueno, y esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Que justamente antes de estar frente a los micrófonos, vos me decías esto de, obviamente que la pandemia influyó, porque la pandemia hizo que cambiaran las formas de trabajo, hizo que palabras como el sistema híbrido, el teletrabajo, llegaran a nuestro vocabulario diario, algo que no se hablaba demasiado, que eran muy poquitas las empresas que lo implementaban. Claro. Pero también decís vos, y me decías fuera de micrófono, también hay un cambio de tendencia, y esto también lo mencionaste en un momento, de que hoy las compañías buscan otro tipo de oficinas. Contame un poquito cómo lo ves vos. Sí, bueno, las oficinas, las empresas siempre piensan primero en los números, ¿no? Vienen acá a buscar buenos talentos a Argentina, y económicos. Porque cuando hablas así es decir empresas del extranjero, claro, que llegan a la Argentina a buscar talentos. Y sí, JP Morgan, hablando de ese ejemplo, sí, claro. ¿Cuántas personas contrató? Más de 5.000. Porque las oficinas, al final es un costo mínimo. Creo que es 10, no pasa el 15% del costo de las empresas. Lo más caro son las personas. Y si tienen
muy buenos talentos, con todo tipo de idiomas, con muy buen manejo porque hay muy buena formación, la universidad gratuita, digamos, suma, sí, porque totalmente. Tenemos muy buen nivel cultural y muy buen manejo de tecnología, entonces todos nos adaptamos al Zoom muy rápido, al Zoom, al Teams, al Meet, al que sea, entonces... pasa eso, me perdí la pregunta. No, vos justamente decías esto de que llegan las empresas internacionales de afuera a buscar talento y que hoy se busca otro tipo de oficina, que no se busca la oficina a lo mejor que estaba en el microcentro o los edificios más antiguos, sino... Y bueno, y entonces buscan, primero, si está armada, mejor. Claro, si hay una empresa que te resuelvan todo. Cambio de ciclo. Hay empresas que se vaciaron y dejaron los muebles, las sillas, todo. Gastaron $800.000, $800/1000 por metro cuadrado y dejaron un piso de 1000 metros con $1 millón de inversión vacío. Entonces viene una empresa, rápidamente lo utiliza. De esos ya casi no quedan, ya todo eso se ocupó. Y después buscan que las personas vayan a la oficina, porque como están 3+2, 4+1 y es un desafío, necesitan oficinas de calidad, oficinas flexibles, oficinas con muy buena tecnología, con muy buena conexión, donde los espacios uno pueda llegar y ponerse a trabajar rápidamente, donde pueda dejar las cosas en un locker, que antes no había tanto. Claro. Hace 15 años, me acuerdo, fui a una empresa tecnológica, no sé si se puede nombrar o no, pero sí, era Microsoft, que está en el edificio ahora que está Dow, y tenían 80 puestos en 250 personas, hace 15 años. Claro, súper visionarios. Claro, y tenían un sistemita de Microsoft donde lo coordinaban. Bueno, las empresas están haciendo eso. Entonces, tienen menos puestos, lo coordinan mejor, la tecnología favorece, pero es muy exigente en los cañones, en las salas, en los phone booth, que son esos espacios para hablar privados, claro. En los espacios de recreación, la gente necesita esos espacios de recreación. Bueno, y algunos van más allá, hasta eventos. Nosotros una de las cosas que pusimos para coordinar en JLL y vernos, ya que estamos mucho en la calle, es un día a la semana almorzamos juntos, ¿no? Eso, nos juntamos y ese día salen muchas cosas, claro. ¿no? Buenas. Entonces las empresas y los coworkings en eso se están destacando mucho, hacen eventos virtuales, presenciales, buscan terraza, hacen after office. Bueno. Y ahí te iba a preguntar, ¿no? Porque lo mencionaste ya 2 veces, el tema del coworking. ¿El coworking compite de alguna forma con la oficina tradicional? Ayuda. Nosotros hoy en día, una empresa de... Ni hablar si es menos de 300 metros, ¿no? Antes por ahí era menos de 100, no tenía sentido irte a una oficina, sino que ibas a un coworking, un Rebus, que eran los originales. Ahora, menos de 300 también, se ahorran muchos puestos, muchas eficiencias, y 400 y 500 y más también en algunos casos. Entonces le presentamos las alternativas de coworking y si no las alternativas de oficina tradicional, pero que en muchos casos tienen que invertir, ¿no? Capital, claro. El CAPEX famoso, ¿no? Entonces, si no hay CAPEX, ¿cómo hacemos? Porque yo tengo OPEX, tengo para pagar un alquiler. Bueno, me voy a un coworking, ellos hacen la inversión y me solucionan la vida. Claro. Porque la crisis está, el lío está en el mundo y no todos tienen para invertir. No, y además no todas las industrias les está yendo igual de bien. Hay algunas industrias que están en un momento de más recesión y que quizás hay otras industrias en donde tienen más flujo de dinero y pueden invertir más en las oficinas. Eso también se está dando. Y yo creo que lo iba a contar justo en el comienzo del programa, esto de que hubo un momento en el cepo donde las compañías compraban metros cuadrados, acá en la Argentina, en oficinas, porque no podían girar las divisas al extranjero justamente por el cepo. Sí. ¿Qué pasa ahora con esas empresas que compraron metros cuadrados y que los tienen vacíos porque no es que los ocuparon? ¿Cómo repercute hoy en el mercado? Muchas los alquilaron y tienen renta, otras ocuparon una parte y algunas todavía infelizmente lo tienen vacío, pero son las menos, pero sí, lo tienen vacío. Bueno, ahí ya depende de un tema contable de la empresa y de la movilidad de flujos. Yo vi empresas que cuando vino Macri pudieron repatriar, vendieron inmuebles y repatriaron, y la plata de los accionistas la cuidaron muy bien para no perderla te obligo a tener pesos, claro. Y entonces cuando te evalúo el dólar oficial perdiste la mitad de la plata de los accionistas, que es lo que más que hay que cuidar. Entonces lo bajan a inmuebles y también algunas empresas locales que también sus dueños son family office, compran para sus propias empresas porque se autoalquilan, porque es que es un muy buen negocio.
Para las empresas tradicionales en general no quieren comprar, quieren alquilar, por eso es un negocio de renta de largo plazo para los inversores. De largo plazo es clave acá, son grandes flujos y a largo plazo. Entonces, en algún momento que les dé los números contables, saldrán a venderlo. A pérdida, a ganancia, a lo que necesiten. Las empresas tienen flujos muy diferentes a los de los inversores. El que acaba de comprar, por ejemplo, este edificio de 8.000 metros, está comprando un edificio a muy buen precio, porque hoy los precios de mercado están por debajo de los costos de reposición. Un amigo se me reía el otro día, me dice, tiraste costo de reposición y esa es enjabonada, se te escapa, va para los dos lados. Bueno, del costo de lo que te sale construir. Claro. No, pero sí, está perfecto dicho. Claro, pero a veces hablamos con términos que no son tan usuales fuera de nuestro mercado. Entonces, están comprando por menos a riesgo argentino, que es muy grande. Claro. Pero están comprando a menos. Y las empresas no les importa si venden un poco a menos, porque les sirve para sus números. Lo meten en su negocio y le sacan un 30%, le sacan otras cosas. Están todas necesitando progresar, tapar baches, crecer, competir, y en el mundo el dinero está más caro. Claro. Entonces, los inmuebles son una solución en ese caso. Los tenían, ahora los venden y resuelven sus necesidades. Así que las empresas yo creo que van a seguir comprando. Antes pensaba que solo alquilaban y si tenían uno era por una fusión y adquisición. Yo creo que van a seguir comprando. Bueno, en el caso de JP Morgan no compró, pero alquiló un edificio entero. Sí. Y la verdad que es algo que empieza a mostrar cómo se está comportando el mercado. Esto que decías vos, un edificio que acaba de terminar de construirse, o sea... Claro. Es como que no se lo construyeron para ellos, pero casi, diría yo. Y las conversaciones sí. Y bueno, mirá el BBVA con Constantini. Constantini se lo construyó para el BBVA con una gran inversión que hizo el BBVA, cientos de millones de dólares, ahí en Catalinas. Sí. Eso va sucediendo. Pero ¿qué pasa en 3 años si no hay más oficinas? Porque se ocuparon, siguió el PBI. Oficinas de este tipo, ¿no? Decís vos. De estas que están en Núñez. De estas, las clase A y las clase B. Nosotros hacemos A, B y C, que es como lo que dice el Urban Land Institute. Que serían las oficinas no de lujo, pero mejores. las de calidad. Claro. Claro, una A son más de 20.000 metros, tiene plantas de más de tantos metros, tiene ciertos sistemas de incendio, grupos electrógenos para abastecer, ciertos estándares que las multinacionales, sobre todo las americanas, te lo piden. Perfecto. Entonces, y eso decís que en 3 años se va a empezar a terminar. Yo digo, si yo empecé en este mercado en el 2000, con la crisis del 2000, yo vi cómo se vació y cómo se llenó. Y en 2006, en 2 años nos quedamos sin mercado. Es que tampoco hay muchos proyectos por ahora en construcción, ¿no? Claro, mira, en España, yo estuve viviendo en Madrid 3 años. Entre Madrid y Barcelona tenés 20 millones de metros cuadrados. 20 millones. Sí, vos decís, bueno, primer mundo, estás en Europa. 20 millones de metros cuadrados de oficinas. Acá tenemos 2 millones, 2 millones y medio en todo el país. Tenemos un informe de todo el país, porque Córdoba, Salta, las provincias empiezan a crecer de la mano de la minería, los petróleos. Entonces, hasta Tandil ranquea, ¿no? Porque Globan se fue ahí a buscar talento. Entonces, las empresas buscan talento acá. Y nosotros tenemos menos metros. Y España tiene 10 veces más metros, pero el PBI es 3 veces más. Claro. Entonces, o sea, el crecimiento viene de la mano del PBI. Viene de la mano del PBI, de la actividad. Si Argentina sigue creciendo, van a crecer los valores. Hoy con respecto a la región, no estamos caros como otras veces estamos más caros. Y de la mano de más metros, más construcción. ¿Y estos 2 millones de metros cuadrados que tenemos, comparado a la región, son muchos o son pocos? Por ejemplo, comparado a Chile. Justo Chile no sé, pero por ejemplo Uruguay tiene 300.000 metros cuadrados. O sea, estamos muy por debajo. Sí, Chile lo tengo en un informe, pero no me agarraste ahí. Claro. Bueno, digo Chile porque fue justo el país que nombré, pero bueno, claro. Uruguay es una buena comparación. Sí. O sea, que por cantidad de habitantes estamos por debajo de la región. Paraguay está construyendo entre 40 a 80.000, porque no tenía. Claro. Pero ahí vos te das cuenta, tiene toda la infraestructura por construir, pero hasta las cloacas, no solo hoteles, restaurantes y eso. Y acá tenemos toda la infraestructura. ¿Sabés lo que sale un subte? Todos los subtes que tenemos en el microcentro, hablando de microcentro,
Eso va a volver. Hoy, bueno, y todavía no. tiene, digamos, expectativa de crecimiento toda la zona de Catalinas con Catalinas Norte. Ahí hay terrenos que se supone que en algún momento van a construir también. Sí. No se sabe si va a ser 100% oficina, si va a combinar oficina con vivienda. Ahí está justamente Consultatio atrás. Sí. Pero digo, hay que ver qué pasa también con todo eso. Hay todavía terreno y expansión para el mercado de oficinas. Claro, sí. Hay terreno y hace falta empresas que seguir creciendo, ¿no? Que sigan invirtiendo. Y sí, que se animen, porque acá no tiene que evolucionar el mercado de capitales. Acá tenemos una sola empresa pública que es IRSA. Uh-huh. En España se llaman SOCIMIS, en Estados Unidos se llaman REITs. Uh-huh. Hay 160. Claro. Entonces, vos ves la cantidad de dinero que hay allá y ves la cantidad de dinero que hay acá, y cuando Argentina empieza a ser emergente de nuevo, que dicen que por ahí el año que viene o no sé en cuánto va a pasar, algunos fondos, por ahí más oportunistas, van a venir. Todavía los fondos institucionales que van a Chile, que nombraste, y a otros países, no van a venir acá. Porque si vienen esos, explota Argentina. Claro. Pese a que somos 6 veces más, tenemos todos los recursos, pero vamos a ir creciendo, porque con que venga un poco de fondos nomás, acá te mueve mucho. Y Argentina está dando que hablar. Esa vacancia del 17% que tenemos hoy, ¿a qué números debería llegar? Bueno, ya dijimos, ¿no? De este 7-10%, pero digo, ¿vos pensás que en cuánto tiempo va a tener un número un poquito más atractivo? Y cerca de 10 es el ideal. ¿Y de acá cuánto lo lograríamos? Estoy pidiéndote que tengas la bola de cristal. Si el PBI sigue absorbiéndose, no vamos a tardar muchos años. Yo te digo, en 3 años nos quedamos sin oficinas, estamos por debajo del 10 y estamos cerca del 5 si seguimos con esta tendencia. Ya lo vengo viendo. Entonces, mira, en zona norte solo se alquilaron CEN, se aseguró que lo alquilaron, y CEL. Y ya empezaron a llamarme por el de Libertador y Pampa, desesperados algunos, porque ya sienten que no hay oficinas en zona norte capital. Sí hay oficinas, pero es muy chiquito, enseguida nos quedamos sin. Entonces, nosotros ahora estamos con un proyecto muy grande que se la están jugando unos brasileños, que después de 40 años de no hacerlo, ahora lo van a hacer y quieren hacer el mejor edificio de Buenos Aires, porque era el sueño del hombre más rico de Brasil, que es Zafra. Claro, sí, que está ahí justo en Catalinas. Están invirtiendo $200 millones en hacer una torre de 35 metros. Cuando ellos entren en 3 años... es justo cuando no van a haber oficinas. Claro. Y Catalinas ya nos están pidiendo, quiero los mejores edificios, no hay. BBVA no hay, la Torre Globant no hay. ¿IRSA le queda un piso? Se vendieron, ese y otro más se claro. vendieron. Y en precios récord, $6.700 el metro cuadrado. A un fondo banco latinoamericano. O sea que en Catalinas prácticamente no hay vacancia, es muy baja lo que hay. La vacancia es el 10%. Después tenés torres como la icónica IBM, que tiene pisos libres, pero es el más antiguo de Catalinas. Claro. No es lo mismo los mejores, que son green building, que tienen cierta imagen. Las empresas quieren imagen. Que todavía tenés algunos en Laminar, en Torre Bank Boston tenés. O sea, hay edificios muy buenos con metros cuadrados. Pero cada vez si vos querés los mejores, no tenés. Los querés los nuevos, no tenés. ¿Y el de Zafra para cuándo va a estar? ¿3 años y o va menos? A estar para agosto de 2028, nos comentaron. Así que, no mucho. Si Costantini se pone a construir un edificio nuevo en esos terrenos, yo creo que tarda 5 años, porque las aprobaciones acá en Argentina... Sí, justamente hay problemas con las aprobaciones ahí, por eso no avanzan. Pero ponerle que haga oficinas solamente, va a tardar eso, es lo que tardan los proyectos acá. O sea que se termina primero el stock antes que se lance, digamos, nuevo stock. Porque tampoco hay mucho, yo tenga en el radar, no hay mucho edificio de estas categorías en la zona de oficinas que se estén construyendo. Más allá del de Zafra que bien mencionás. Está la Torre Telecom, que está vacía en este momento, no sé qué va a hacer Telecom. Bueno, con la fusión de Telefónica hay que ver qué pasa. Sí, justamente. Que está ahí cerca y tiene potencial para construir 20.000 metros más, aparentemente, por lo que dicen. Y hay mucho terreno que está subastando el AVE también en zonas... El AVE es la Agencia de Bienes del Estado, que pero justamente por ejemplo, no sé, el de Zafra, Córdoba y Alem, si no lo comprabas hace 40 años, no lo tenías. No lo volvés a comprar, no lo conseguís. Ahí estamos prevendiendo 10 oficinas, Así muy bien. Que... ¿Y cómo vienen esas ventas? Bien, se sorprendieron. De hecho, ahora están viendo qué hacer porque ya hay 3 interesados, 3 ofertas. Son $5.500 el metro cuadrado en adelante. Vos pensás que en un edificio de estos que se hicieron en el 2000, 90 y pico, piden $4.000 el metro, ¿no? En un piso bueno, alto. Sí. Y estas tienen un valor bastante bueno, digamos, porque no es tan caro para lo que va a ser. Muy competitivo, sí.
porque van a salir a prevender esos 10 de 35. Entonces, algunos lo están analizando, lo están viendo como una oportunidad, porque saben que las rentas, en 3 años, el mercado va a haber bajado, los precios deberían haber subido y van a estar en un momento ideal en un edificio donde todos van a querer estar. ¿Y son empresas internacionales las que están empezando a tener interés en Son inversores locales. Mirá. Sí hay empresas que nos han, multinacionales que nos han dicho, podemos alquilar, y mirá, está en construcción. Claro. Van por el piso 5º o 6º ya, va avanzando, pero el edificio va a estar espectacular. Pero lo que están haciendo es comercializar para la venta, no para alquilar. O sea, ahora se está... Para la venta, sí. Perfecto. Y hoy alquiler, sí, me querés el piso 30, te lo reservo, pero... Es demasiado a futuro, ¿no? Sí, pero de la mano de un alquiler vienen los inversores. Claro. Yo tengo uno, me dice, vos me conseguís un alquiler, firmamos con una cláusula gatillo, claro, y yo te lo compro. Y la idea de Zafra es vender el total del... En principio 10 pisos nomás y quedarse con renta de ellos. Ellos son inversores, en Brasil tienen una... Son muy conocidos. Sí, muy conocidos y se dedican a esto, son gigantes, pero bueno, algunos se están animando, algunos la están viendo. Hay que ver qué pasa con el segundo otros semestre. Están sufriendo, ¿no? Otros están achicándose, están viendo que el monopolio y pescar en la pecera se acabó, que el mundo es más competitivo, entonces se están yendo y son los que liberaron las oficinas que ya se fueron ocupando. Claro. Pero lo bueno empieza a quedar menos. Y a mí me preocupa, como broker, que intermedio, me preocupa, porque sabes que todo es más difícil. Claro, pero bueno, el pronóstico es sumamente positivo, porque de acá a 3 años es ya, digamos, o sea... Ya. Bien, y hay que ver también qué pasa con las elecciones, este segundo semestre, digo, eso también va a impactar seguro. Hay mucha especulación, hay muchas, pero el que entre antes va a entrar más barato. Claro. El que se anime antes y tome todo ese riesgo, hay oportunidades en microcentros a $500 el metro cuadrado, es el precio del costo del terreno. Sí, me lo vienen diciendo eso. Lo que pasa es que bueno, el microcentro también es una zona que hoy no tiene futuro, digamos. Hay que ver qué pasa justamente de No acá tiene un par de presente, años. Futuro para mí sí tiene, por toda esa infraestructura que vale miles de millones. Sí, tenés razón con lo que decís. Entonces no tiene presente. Pero ¿qué pasa una empresa? Me dice, yo no quiero esperar 3 años, 5 años. Yo necesito los flujos ahora, lo vendo, mando a pérdida, por ahí tengo buenos números que puedo mandar a pérdida. Y un inversor lo compra, espera 5 años, tienes el edificio cerrado pagando el ABL nomás y los flujos quietos. Claro. Pero compró a precio de terreno. Pero hay que animarse. Hay que animarse. Hay algunos se animan, algunos que conocen los ciclos de Argentina y tienen espalda y les gusta ese perfil, se animan. Es un perfil más arriesgado, pero que tiene mucha más rentabilidad. Yo he vendido cosas en microcentro a $400 después de la crisis del 2001 y a edificios enteros que han tenido 16, 20% de rentabilidad. Claro. Y no existe eso en los inmuebles. No. Bueno, pero va de la mano del riesgo. Sí, obviamente. Comprar un barato. Bueno, Martín, la verdad me encantó. Podría estar hablando mucho más porque es sumamente interesante y porque la mirada que tenés está buenísima, es otro eje y la verdad que es un mercado que se está reconvirtiendo todo el tiempo. Sí. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Él es Martín Bustillo, director comercial de JLL. Gracias, Belén. Gracias a todos. Y les vengo a traer la noticia de la semana que tiene un dato de color, que es justamente que se vendió uno de los departamentos más caros de la ciudad de Buenos Aires, y cuando les diga el precio se van a sorprender porque estamos hablando de $9 millones. Es que es un departamento, que en realidad es un piso, que está ubicado en el Palacio Devoto. Esto queda en Palermo, en el barrio de Palermo, en Avenida Libertador, entre Ugarteche y Scalabrini Ortiz. Son casi 1.300 metros cuadrados, es un departamento, un piso muy grande, de los cuales más de 350 metros son justamente de terrazas. Para contarles un poquito de cómo es, bueno, obviamente que el edificio es un edificio histórico, es un palacio que fue construido en 1900, a principios de 1900, para ser exactos, en 1926. Lo construyó justamente la familia Devoto, que era un empresario, un banquero. Lástima que el hombre no lo pudo utilizar, no lo pudo ver, porque murió 10 años antes de que pudiera terminarse de construir. Lo construyó, lo diseñó Bustillo, que es un arquitecto muy famoso, que tiene muchos edificios construidos acá en la ciudad de Buenos Aires. Y durante muchos años este piso, que salió a la venta y que logró venderse, fue el lugar donde funcionó la Embajada de los Países Bajos. Y hasta cuentan
que ahí durmió justamente la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta. Bueno, la verdad que es una operación más que importante. No se dio a conocer quién es el comprador. Estamos hablando de uno de los departamentos más caros, seguramente del barrio de Palermo y de la ciudad de Buenos Aires. Para que se den una idea, son 5 dormitorios, 5 baños, 3 cocheras fijas, 2 dependencias de servicio. Bueno, obviamente todos los pisos de pinotea, mármol, materiales traídos del exterior. Es un palacio y un departamento que tiene historia de por sí. Y un dato para ya cerrar y que contarles un poquito más, es que es la primera vez que en este palacio va a vivir alguien que no pertenece a la familia de origen que mandó a construir justamente el Palacio de Voto. Bueno, y continuamos con nuestro programa de hoy, en donde estamos hablando del mercado de oficinas. Estamos tratando de entender un poquito qué está pasando con todo lo que tiene que ver con lo corporativo, qué buscan las empresas y cuál es la realidad hoy, ¿no? De las oficinas, que todavía vemos muchos edificios que están vacíos, muchos pisos más que departamentos que todavía no se logran ocupar. Y para eso tengo en línea a Marcelo Zuliani, él es director comercial de Colliers. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Bueno, gracias por conectarte con nosotros. La verdad que es un programa en donde estamos aprendiendo también un poco sobre este mercado que parece lejano, pero que en realidad nos toca a todos, porque todos vamos a trabajar, todos tenemos un espacio de oficinas y también vemos que hay un cambio de tendencia y que hoy las empresas están buscando acercarse a oficinas un poquito más sofisticadas, espacios más amplios, donde ya quedó totalmente antiguo el escritorio para cada uno. Contame hoy cómo ves vos a este mercado de oficinas y cómo ves esa reconversión que empezó y que parece que no se detiene. Sí, bueno, obviamente los parámetros de la oficina tradicional de los últimos 10, 20 años después de la pandemia cambiaron y hoy obviamente nadie tiene un puesto fijo, se va a la oficina algunos días a la semana y otros se trabaja en home office, y todo esto genera también la necesidad de crear nuevos espacios y reconvertir todo lo que era una oficina tradicional. Claro. ¿Y cómo son estas nuevas oficinas? ¿Buscan espacios que convivan más la gente, donde haya más espacios de reuniones y no tantos escritorios? Sí, por supuesto que la oficina ha cambiado rotundamente desde la distribución a la cantidad de oferta de espacios comunes. Se busca, obviamente, que la gente socialice más y pueda interactuar en distintos lugares, y para eso hay, digamos, salas, espacios, livings, distintas propuestas para que la gente no tenga, digamos, ningún parámetro de los habituales en las oficinas. Claro. Hasta también lo que se está dando, una tendencia que si vos vas a ver oficinas de hace 10 años, siempre estoy hablando de edificios clase A y A más, ¿no? Uh-huh. Vos ibas a ver que normalmente los despachos y las salas de reuniones estaban en los perímetros de las oficinas para que pudieran tener todas las vistas y que el cliente cuando fuera viera la vista. Y hoy la tendencia es al revés, todas las oficinas y todos los despachos están en el centro de la planta y los espacios comunes son los que tienen la mayor cantidad de vistas. Claro. ¿Y qué pasa? Porque ese es un cambio muy rotundo, claro. Y también desde el caso de estas digamos oficinas que están sin divisiones y en espacios libres, y muchas veces a lo mejor un gerente, un director está con un sector un poco más corrido, pero siempre en un espacio común. Y ya digamos que no hay oficinas para los que tienen cargos altos, ¿no? Muchas veces comparten eso estamos hablando en términos generales. Hay compañías que todavía siguen con esa estructura y otras no. O sea, obviamente el presidente de una compañía y demás siempre sigue teniendo su despacho, ¿no? Claro, obvio. Y te iba a preguntar, ¿no? Porque esto lo hablamos con el entrevistado anterior, estos edificios que a lo mejor
ya parecen haber quedado obsoletos, que quizás se ubican más en la zona de microcentro, pero que también los tenemos en los barrios, que son no justamente los edificios clase A, pero que a lo mejor tienen potencial para reconvertirse. Y ahí te pregunto, Marcelo, si hay posibilidad de que este tipo de edificios, los más antiguos, puedan reconvertirse para ofrecer lo que está buscando hoy las compañías. Sí, mirá, a ver, yo particularmente creo la situación de nuestro distrito financiero, llámese Catalinas y todo lo que sea microcentro, es una situación especial, porque, digamos, Puerto Madero, que es la mayor intervención urbana de la ciudad de Buenos Aires, es un lugar que te permite una expansión y una serie de parques y un lugar abierto, como si estuviera en una parte suburbana de la ciudad. Esto no se da en ninguna ciudad de Latinoamérica. Si vos vas a México, Ciudad de México, vas a Santiago, vas a San Pablo, ni hablar, no tenés una situación así. Es como, imagínate estar en Las Condes y cruzás y de pronto estás digamos, en todo lo que es el centro de la ciudad de Santiago. Es imposible encontrar una situación así y acá se da. Eso, para mí, es si obviamente el mercado comienza a moverse y a crecer, es un lugar que quizás va a ser muy buscado por las empresas. Es un plus, digamos, que tenemos. Justamente ¿Cómo? Es un plus, digo, que tenemos justamente esto que decís, y además la conectividad, porque a lo mejor los edificios que quedan obsoletos son los que mejor conectados están, porque están en el microcentro donde tenés todos los transportes. A ver, totalmente, digamos, la mayor cantidad digamos, de personal de las empresas en términos generales viene de zona oeste o sur. Y hoy cuando vos vas a zona norte, tenés que contemplar un montón de situaciones, entre las que hay charters que llevan hasta determinados centros, no de centros de trenes o de distribución. Claro. Capital, lo que tiene el microcentro es que tiene fibra óptica, tiene transporte, tiene seguridad, tiene edificios muy lindos, de muy buena calidad, que se podrían reciclar y que podrían, convertirse en oficinas o en residencias. Hay un proyecto que ahora está en stand-by, de reconversión del microcentro, y eso puede generar, si luego el proyecto continúa, una reconversión interesante. Mirá, nosotros, te voy a dar un ejemplo, nosotros en nuestra oficina de Colliers en Miami, tenemos la oficina central en Brickell, y combina el distrito financiero con viviendas, y funciona muy bien. La gente, los chicos, la gente joven que está trabajando en empresas, se va a vivir a las oficinas, se va a vivir a los departamentos y tiene la oficina a 3 cuadras, no tiene que tomarse un auto con todo lo que significa el transporte y el movimiento en ciudades grandes, específicamente en Miami, ¿no? Pero es algo que en Argentina en Buenos Aires podría suceder y sería un planteo. Estamos mucho hablando de zona norte, pero quiero entender que esto puede ser una buena alternativa. De hecho, vos fíjate que todos estos proyectos residenciales de Argencons y de Consultatio que se vendieron muy bien sobre la avenida Huergo, son edificios que lo han comprado inversores para alquilar. Claro. Y esa gente va a poder vivir con edificios muy buenos y caminar 3 cuadras y estar en una oficina. Entonces esto es algo que, obviamente, si el mercado se empieza a transformar o el mercado empieza a crecer, vamos a empezar a ver de este tipo de cosas. O sea, no te olvides, Belén, que hace 15 años que la Argentina no crece y realmente el mercado de oficinas fue un mercado de oficinas que migró en su gran mayoría de edificios a zona norte, pero por una cuestión de, primero por precio, luego por ubicación de los CEOs que vivían más en zonas digamos, de Nordelta, zona de Pilar, etcétera, claro, en los countries, digamos. Pero si vos vas, por ejemplo, en Ciudad de México, Santa Fe, que era un furor, hoy tiene una vacancia muy grande y las empresas están volviendo al microcentro. Sumale que acá tenés Puerto Madero, esto puede llegar a ser algo muy interesante. Pero ya te digo, en la medida que la Argentina vaya a crecer, que nuevas empresas vengan a la Argentina, y no lo que hemos visto estos últimos años, que era un traslado de empresas, ¿no?
Claro, y eso te iba a preguntar justamente, cuando vos decís que vengan empresas también del extranjero, ¿no? A invertir, ¿cuáles son las empresas que hoy están buscando nuevos espacios? ¿Qué tipo de compañías son las que buscan estos espacios que tienen que ver más con las nuevas tendencias? Bueno, obviamente las tecnológicas son las que lideran las búsquedas, ¿no? Son las pioneras en ese sentido. Exactamente, que le ofrecen una serie de incentivos a la gente en cuanto a espacios nuevos, a motivacionales y demás. Y bueno, y todo lo que vamos a empezar a ver, el movimiento del mercado hoy, sí. A ver, si bien está recuperando, recién, digamos, está empezando a haber un movimiento. Vamos a tener que esperar que la economía empiece a crecer para que realmente se vea digamos, un mayor volumen de interesados o de compañías que estén buscando nuevos espacios. Pero, por ejemplo, las ligadas al petróleo, ligadas a energía, ligadas a todo el sistema, a toda la electricidad o los autos eléctricos, claro, minería, son compañías que también van a buscar espacios. Exacto. Vos fíjate que, a ver, estamos demasiado atrasados en Montevideo o en Santiago de Chile, la mayoría de los taxis y de servicios de empresas, vehículos digamos de corta distancia, los que hacen la última milla, son generalmente vehículos eléctricos. Claro. Y aquí todavía no está desarrollado. Sí, falta mucho todavía en ese sentido. Va a venir, es algo inevitable, pero bueno, va a venir de la mano de que, bueno, también, digamos, haya mayor capacidad de movimiento de la economía, ¿no? Claro. Pero, a ver, te doy un dato. Nosotros, nuestra absorción neta promedio, nuestro mercado es un mercado muy pequeño. Hay en A y en A+, hay alrededor de 2 millones de metros cuadrados de oficinas, ¿sí? Muy similar a un mercado como Santiago, que es un mercado mucho más maduro. Nuestro mercado, digamos, ha sufrido estos 15 años de retraso, de no crecimiento de la economía. Si vos te fijás los índices de Uruguay o de Chile, han crecido 2, 3%, algún año han descendido, la pandemia los afectó, pero nosotros venimos de un periodo muy largo de baja productividad en la economía, y eso impacta en el mercado de oficinas. Pero nosotros más o menos absorbíamos en épocas 2018, 2019, alrededor de 60, 70 mil metros cuadrados de oficinas por año. O sea, quiere decir que entre lo que se alquilaba y entre lo que estaba libre, terminaba esa diferencia, terminaba siendo ese volumen. Después de la pandemia no pudimos recuperar esos índices. Seguramente, si vos ves los cuadros de absorción neta, son muy bajos, pero te quiero marcar que normalmente la mayor absorción se produce entre el tercer y cuarto trimestre del año, porque es donde las compañías tienen que usar el presupuesto, claro, o estuvieron buscando durante el año y se deciden. Nuestro negocio es así. Ahora, el año pasado, en el tercer trimestre, hubo más o menos una absorción de 26.000 metros cuadrados de oficina. Sí. Ahora, este año, en el primer trimestre de este año, hubo casi 25.000 metros también de absorción. Esto quiere decir que este número, si volvés para atrás, al año de 2017-2018, no había. Estamos mostrando que hay una tendencia de recuperación que, bueno, evidentemente que si esto continúa, hacia finales del año, los últimos trimestres deberían ser más altos, ¿no? Claro. Y ahí cuando vos hablas de este número, ¿estás contando la operación de Raxa con JP Morgan o no la estás contemplando? La operación de Raxa se cerró hace muy poco, sí, y yo te estoy hablando del primer trimestre del año. O sea que contando eso todavía el número es más alto. Claro, eso no lo tenemos contemplado. Pero digamos, lo que quiero marcarte un poco es la tendencia. Claro, no quiero ir a los números, sino a los conceptos de lo que puede pasar. Entonces, eso me parece que es algo que es muy interesante a tener en cuenta. Y ya te digo, digamos, la tendencia de que las oficinas iban hacia zona norte o el corredor del Libertador hoy es el más demandado. Si el país comienza a ser, digamos, un país más normal, más equilibrado, con crecimiento, digamos, de la economía, seguramente
el microcentro y la zona del distrito financiero se van a desarrollar más. Bien, o sea que para vos el pronóstico es positivo y que además pones el foco no solo, digamos, en la zona norte, sino también en Catalinas y lo que tiene que ver con microcentro, que es algo que... Totalmente. Yo lo que te digo es, o sea, nosotros estamos todavía terminando una tendencia desde el punto de vista de localización de zona norte como lugar de ubicación de oficinas. Claro. Por supuesto que obviamente el distrito tecnológico y digamos y otros sectores de la ciudad también se van a desarrollar, ¿no? Claro, el Tiro Federal también. Bueno, el Tiro Federal, a ver, hay una inversión fabulosa, los terrenos se han comprado. Y una ubicación estratégica, las universidades que han comprado ya tienen el fondeo para hacerlo, pero bueno, hace muy poco se vendió la sede del ITBA en pleno Alem. Sí, en Puerto Madero. En Puerto Madero, perdón, en pleno Madero. Eso está pensado que sea un conjunto residencial y algo de comercial. Bueno, esto va a aportar, obviamente, a la recuperación del microcentro y de Puerto Madero, ¿no? Sí, hay un cierto dinamismo en el mercado que me parece que no lo veníamos viendo. Esta operación de Raxa con JP Morgan, esta fusión entre Argencons con justamente Consultatio, ahora esto que nombrás vos de la compra de Litva en Puerto Madero, que era el último terreno en Puerto Madero. Digo, hay todo un movimiento que vislumbra un segundo semestre todavía más positivo, no solo para el mercado de oficinas, sino también para el residencial, pero que impacta inevitablemente también en todo lo que es corporativo. Ahora, vos me preguntás a mí, el año pasado, cuando el 2024, después de las elecciones y el primer año de Milei, hubo un boom del mercado residencial. Siempre reacciona mucho más el mercado residencial. Es más rápido la reacción. Es más rápido, mucho más ágil. Y nosotros, a ver, este primer trimestre, hacía muchos años que no teníamos un primer trimestre del año, por esto que te digo que la mayor cantidad de operaciones se hacen en el tercer y cuarto trimestre, con tanto movimiento. Entonces esto es una buena noticia. Ahora, si vos me decís cómo se desarrolla un mercado en forma muy acelerada, con 2 o 3 años de crecimiento a una tasa de 3-4%. Claro. O sea, todavía... Que es lo que normalmente vos ves en Santiago de Chile, en un mercado maduro, donde constantemente hay ingresos de capitales y empresas, ¿no? Bien, ¿y las elecciones de mediano término van a impactar para vos en el mercado? Yo creo que siempre las elecciones impactan algo, pero me parece que un poco las cartas están medias echadas, ¿no? O sea, o por lo menos dentro de las grandes incertidumbres que hemos tenido en otros periodos de elecciones. No debería haber grandes sorpresas. Hoy parecería que, digo parecería porque en la Argentina uno nunca sabe, ¿no? O sea, mañana puede cambiar todo, pero digamos, vamos a ver si nos frena. Si tuviéramos una elección presidencial te diría sí, va a haber un freno. Claro. Una elección de medio término, por ahí a lo mejor, digamos, por lo menos hace continuar el movimiento que hay ahora y eso sería muy positivo porque en el final del año tendríamos un muy buen resultado. Bien, bueno, Marcelo, muchísimas gracias por conectarte con nosotros, por esta explicación, la verdad que fue sumamente clara. Él es Marcelo Zuliani, director comercial de Colliers. Y bueno, nosotros ya llegamos al final de este programa. Nos vemos el domingo que viene de 6 a 7. Muchas gracias.